Bienvenidos a este séptimo programa especial en torno a las actividades del Festival Cultura UNAM. En esta ocasión vamos a hablar de la noción de festival y todo lo que hay en torno a esta conmemoración del arte y la cultura que solemos llamarle festival. Hemos invitado a cuatro personas expertas desde distintos puntos de vista en torno a estas conmemoraciones, celebraciones, encuentros artísticos. Evoe Sotelo, coreógrafa, directora de Danza UNAM; Gerardo Kleinburg, escritor, experto en ópera; Didangui Kent, investigadora escénica; Valeria Palomino, productora y subdirectora de Música UNAM. Pues bienvenidos a esta tarde. Gracias. Muy agradecido por su tiempo y su presencia. Y quisiera pues justamente poner en la mesa esta idea de por qué presentamos festivales. ¿Qué pretendemos quienes nos dedicamos a estas actividades hacer cuando programamos o presentamos un festival? Empezamos, Evoe, con tu intervención. Desde la parte de danza. Pienso que un festival básicamente es un espacio de confluencia que nos permite, por un lado, conocer las posibilidades en el campo de la danza, por ejemplo, de lo que actualmente se está produciendo en términos dancísticos en México, en la UNAM, en el mundo, ¿no? También un festival no solo implica la programación del propio festival, sino todo lo que sucede detrás de esa programación, los procesos de aprendizaje, los procesos colaborativos entre artistas. En el caso específico de Danza UNAM, en este festival Cultura UNAM, tuvimos dos procesos colaborativos muy importantes, uno con la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea, DAJU, y otro proceso con el Taller Coreográfico de la UNAM. El proceso colaborativo con el taller coreográfico fue con Sidi Larbi, que es uno de los coreógrafos hoy en día más importantes, que es preciso conocer y que entiendo que al estar el taller coreográfico trabajando una pieza de Sidi Larbi, pues existirán muchísimas razones para reflexionar, para expandir la mirada, para expandir los potenciales también interpretativos y coreográficos de la propia compañía. Y en el mismo sentido, DAJU trabajó con Juan de Torres, un coreógrafo muy importante de España, que dirige una compañía llamada Larumbed, y presenta una versión del Lago de los Cisnes en tercera dimensión, que es un proyecto que tienen ellos en repertorio, y que está adaptándolo a la DAJU. En este sentido, para DAJU es conocer el trabajo coreográfico, el lenguaje de movimiento de un autor muy importante también, y también trabajar alrededor de la vinculación de la escena con tecnología, en este caso el recurso de la imagen en tercera dimensión, que ponen un reto a los bailarines porque tienen que dialogar justamente con la proyección y generar toda esta experiencia, ¿no? Tridimensional, que de hecho la escena lo es, pero a partir del lenguaje de video, ¿no? Entonces es muy interesante, suceden también nuevas experiencias para los intérpretes jóvenes de DAJU, y creo que básicamente el festival es eso, es un espacio de confluencia, de reflexión, de aprendizaje y de compartir con el público los resultados de este tipo de procesos. Y parecería que hay básicamente, o sea, en ese mismo espacio, la diversidad y el poder, digamos, fomentar la creación artística es uno de los elementos muy relevantes, digamos, al momento de programar. Gerardo, ¿cuál es tu aproximación al fenómeno del festival? Sin tratar de hacerla de cronista o de historiador de los festivales de música y de ópera, me vienen a la mente tres ideas, tres nociones o conceptos. El de una pausa, el de una excepción y el de un discurso. Una pausa, en tanto, suelen leerse también como esos momentos en los que dejan de acontecer las temporadas habituales de una compañía de ópera o la temporada de una orquesta sinfónica. Es decir, un momento en el que eso no sucede y se puede hacer otra cosa. Una excepción en tanto implica no estar ceñidos a los criterios habituales de programación de una temporada. Y un discurso
porque finalmente el curador, el director, el programador de un festival, en el mejor de los sentidos, lo que está haciendo es decir algo. Ya pasó, me parece, la época en la que programar un festival o programar un festival de música o de ópera era simplemente arrojar nombres ilustres, ver cuánto dinero había en la cartera y tratar de apantallar a alguien. Hoy por hoy se trata de decir algo, y se trata de decir algo con obras que probablemente per se no están diciendo algo. Una sinfonía obligadamente no está diciendo algo. Una ópera stricto sensu tampoco parecería obligadamente estar diciendo algo. Pero si nosotros ponemos 2 óperas y ponemos 3 obras de cámara y ponemos 5 programas sinfónicos, entonces podemos estar articulando algo. Creo que también esta historia de los festivales se remite a aquellos momentos lejanos en los que compositores como Beethoven, como Mozart, como Schubert, la verdad no tenían dónde hacer su música, no tenían dónde programar su música, y ellos organizaban sus propios festivales a través de estos proyectos que llamaban conciertos por suscripción o academias, donde conseguían recursos y echaban toda su música, y la gente iba a ver pequeños festivales monográficos sobre un compositor. Me importaba comentar esto para aterrizar en el presente. Se ha pasado por la etapa de la hegemonía de las discográficas, donde las discográficas manejaban los festivales, literalmente. Hoy me parece que estamos en un momento abierta, plenamente discursivo, donde las ideas de nuestro tiempo, por ejemplo, el Festival Cultura UNAM, que está en sus últimos días en esta edición 2023, tiene la idea de la paz, tiene la idea de la violencia en sus distintas manifestaciones, y de alguna manera lo que nos muestra es cómo desde cada una de las disciplinas distintas obras de arte acometen estos temas, nos dicen algo sobre la paz, nos dicen algo sobre la violencia, pero sobre todo nos dicen algo sobre nosotros. Y es, por último, un diálogo entre un programador que se tiene que asumir también como público, un programador que tiene que entender que su tarea es ofrecer, es provocar y es dar algo. Didangui, perdón. El diálogo, la construcción de una narrativa son elementos presentes prácticamente. Bueno, ahora lo expliqué muy claramente y con mucha atino, me parece, Gerardo. Pero vaya, prácticamente en un festival, digamos, hay la oportunidad con muchos recursos, me refiero a recursos en cuanto a la oferta artística, de crear o construir esta narrativa. ¿Tú cómo concibes, digamos, un festival a partir del diálogo, a partir de una relación entre los artistas, el organizador, el público? ¿Cómo lo concibes tú? Pues no sé, a mí me gusta pensar mucho siempre el origen de las palabras, ¿no? Y es bonito cuando pensamos que festival quiere decir en relación a la fiesta, ¿no? O sea, en relación a la fiesta primeramente, digamos, religiosa, si nos vamos a su etimología latina, pero creo que hay que recuperar un poco la noción misma de festival como fiesta. Es decir, creo que es una fiesta en el sentido justo, como hace un momento decía Gerardo, esta pausa, esta suspensión, ¿no? Esta subversión que también podríamos pensar en momentos como el carnaval, ¿no? Es un momento, digamos, en el que hay una suspensión, digamos, de las reglas normales o naturales que una cierta comunidad tiene dentro de sus ciclos, ¿no? Por eso, en ese sentido, se vincula también a la idea de las fiestas religiosas, ¿no? Creo que es un momento para encontrarse, y creo también que en estos tiempos en donde reencontrarnos ha sido también parte de un nuevo aprendizaje, ¿no? Creo que estamos justamente en momentos de volvernos a plantear respecto a para qué queremos esas fiestas. Es decir, creo que es un momento afortunado después de haber tenido esta larga suspensión, digamos, de la posibilidad de encuentros de grandes multitudes o de públicos diversos, volver a regresar, digamos, a establecer estos lazos de convivialidad. Yo de hecho lo noto como una suerte de deseo muy fuerte en los cuerpos
yo que pienso mucho, sobre todo desde el lado de espectadoras y espectadores, me impresiona mucho cómo hay una disposición corporal, digamos, casi que como si hubiéramos estado en una suerte de abstención, de abstinencia, ¿no? También, del convivio, y ahorita hay un deseo muy grande de encontrarnos. Ahora, creo que en estos deseos grandes de encontrarnos hay también entonces una responsabilidad ético-política muy grande respecto a cuáles son las narrativas justamente que convocan. Me parece a mí que los festivales en este momento están teniendo la oportunidad de replantearse también, no solamente desde un lugar temático, por ejemplo, sino también desde un lugar de hacer saber cómo queremos que esas comunidades sensoriales, yo hablo mucho en esos términos porque lo que se funda son comunidades sensoriales de diferentes disciplinas, puedan encontrarse. Creo que un festival como el que estamos teniendo en este momento es un festival que permite que no solamente es el festival de música o el de danza desde estos lugares disciplinares, sino esta sinergia que además en los últimos 6 años, diría yo un poco más, ha sido característica de Cultura UNAM, ¿no? Esta posibilidad de contaminación, de sinergias entre las diferentes disciplinas que en este momento están convocando a comunidades sensoriales diversas a encontrarse, a replantearse, a convivir y a pensar la fiesta desde otros lugares. Valeria, hay desde el ámbito de tu expertise, que bueno, no solo es la música, es la ópera, la escena también es un elemento muy importante. ¿Tú cómo te aproximas en los procesos de programación a este momento de encuentro, de fiesta, como de alguna manera lo ha planteado en su terminología etimológica Didangui? Gracias, Juan, también gracias por la invitación y también a los colegas fantásticos que están también aportando. Hoy va a ser una velada muy interesante, gracias al público por estar aquí esta noche con nosotros. Sí, justamente cuando tenemos un propósito para la programación, eso nos ayuda mucho a los gestores y programadores, es decir, de alguna manera es un pretexto, un festival para replantearse ideas, para replantearse estos acercamientos. En el caso específico de Música UNAM tenemos una vocación muy clara, ¿no? Determinada desde los acuerdos de creación de nuestros grupos artísticos, la Orquesta Filarmónica sin duda, pero esto nos permite corrernos un poquito de ese eje en muchos sentidos. Por ejemplo, desde la colaboración con la ópera, que parecería bastante natural, pero que estrictamente nosotros no hacemos como temporada regular ópera. Todas las participaciones que podemos tener con danza, con teatro, incluso con literatura, y en ese sentido explorar repertorios únicos y distintos, repertorios que tienen que ver tanto con temáticas, no nada más con la interacción escénica, que esa sin duda es de la que más nos interesa probablemente, sino con discursiva en relación a los ejes de la universidad misma, como son la visibilización del trabajo en las mujeres, sobre la violencia, sobre la visibilización también del trabajo de los mexicanos y las mexicanas hoy por hoy. Y también, Juan, de los asuntos interinstitucionales, entre nosotros como universidad, como Cultura UNAM, pero también con otras instancias, como en este caso hemos tenido la oportunidad de participar, por ejemplo, con el Foro de Música Nueva, que nos presenta también una coyuntura muy particular con los ejes que estamos teniendo con el festival y con música, sobre la música contemporánea. Y también con otros grupos que nos complementan de alguna manera, como grupos vocales, en este caso, con quienes hemos podido realizar actividades operísticas, y también, desde luego, no nada más por los asuntos discursivos, sino también por los asuntos de público. Es mucho más sencillo comunicarle al público una idea que está constituida, cerrada, con un principio y un fin natural, y poder compartir también esos públicos entre nosotros, porque así danza se entera un poco más de que hace música, teatro colabora con danza, etcétera. Entonces creo que son muchísimos puntos de encuentro que confluyen en un festival y que son buenos para todos. Totalmente. Bueno, pues hay como una diversidad de factores que intervienen, digamos, en esta gestación, mucho diálogo interinstitucional, intrainstitucional y extrainstitucional. Vamos a una pausa y volvemos para seguir profundizando con estos temas del Festival Cultura UNAM y de los festivales. Volvemos.
parece que en los festivales, bueno, ya hemos dicho que hay, es una oportunidad de encuentro, hay diálogo, hay la intención de construir una narrativa y pretextos también temáticos para colaborar con instituciones hacia adentro, hacia afuera, poder fomentar también la creación artística, es uno de los elementos también fundamentales, y hay procesos o formatos que nos llevan, digamos, a investigaciones, a reflexiones, a momentos, digamos, de echar mano de la creación como un factor de reflexión, un factor de pensamiento. En el caso de Danza UNAM y en tu propia experiencia personal, Levoe, tú acometes la investigación cotidianamente, ¿no? En tus distintos procesos de programación y procesos artísticos también. Sí, ha sido una línea de trabajo muy importante dentro de Danza UNAM, la vinculación de danza con otros espacios de conocimiento, y entre ellos ha sido muy importante la vinculación de los saberes desde la danza con los saberes desde la ciencia y la tecnología, la filosofía, ¿no? También el trabajo colaborativo alrededor de la cátedra Gloria Contreras, que coordina Raiza Pomposo y Diana Dowling. Ha sido fundamental porque creo que el cuerpo es un espacio de experiencia que comunica directamente con cualquier otro espacio de pensamiento y de experiencia humana. Con cualquier otro espacio donde justo la sensibilidad humana también esté allí generando expresión. Y en este sentido creo que los proyectos que hemos tenido, por ejemplo, sobre neuroperformance en colaboración con investigadores, científicos y científicas universitarias también, universitarios, ha sido muy importante porque genera también este espacio de transdisciplina de trabajo y pensamiento transdisciplinario que buscamos siempre con la intención de movilizar nuestras certezas, colocarnos en un espacio de incertidumbre, en donde podamos desterritorializar también los propios saberes disciplinarios de la danza, de la ciencia, ¿no? Y en ese sentido encontrar siempre un más allá, ¿no? Y eso creo que es lo más importante, y en el espacio universitario se da de manera natural, porque estamos justo en diálogo y en comunicación cercana con científicas y científicos maravillosas y maravillosos, ¿no? Estamos en colaboración con el C3, en fin, creo que en los festivales también esto ha sido una línea de trabajo, creo, de los festivales en general, en donde justo el espacio universitario resulta hacer evidente su gran riqueza, ¿no? Y los aportes también al propio pensamiento artístico, en este caso, son muy importantes. Muy importantes. Y bueno, hablando de pensamiento, justamente en este contexto, Gerardo, ¿ha dado tiempo de reflexionar sobre algunos de los fenómenos que se han hecho en distintas ediciones de festivales en Cultura UNAM? Tanto que gestaste un libro. Sí, por ejemplo, el factor del pensamiento en este sentido, la reflexión, el poderlo llevar, insisto, a un diálogo, el formato de ese libro fue en diálogo, y plasmarlo finalmente en una investigación, una suerte de investigación. Me viene a la mente, no sé por qué, una frase de Verdi que a mí me encanta. Verdi decía, regresa a lo antiguo y serás moderno. Regresa a lo antiguo y será un progreso. Esta idea que estamos mencionando y que es muy real de los festivales de hoy, de multidisciplinariedad, de diálogo, de reflexión, es nueva hoy, pero es viejísima. Es decir, si a un griego en Eleusis le hablabas de multidisciplinariedad, pues no hubiera entendido mucho. O sea, las artes y el pensamiento y las disciplinas iban juntas. Si a los cuates que inventaron la ópera en la Camerata de Ibardi les hablas de esto, pues es lo mismo. Estaban haciendo lo mismo. Todos desde sus trincheras estaban haciendo eso. En algún momento en Mantua, Monteverdi, Galileo, Caravaggio y Rubens estaban echando unas cervezas y platicando de lo que hacía cada uno. Hoy hemos vuelto a eso. Ese es el gran progreso de los festivales hoy día.
que a mí me parece que el momento más atractivo de un festival no es el de la programación, ni es siquiera el de la escenificación o ejecución, es lo que sigue, es ese espacio que se puede abrir entre el público, comunidad que se forma a través del festival para reflexionar sobre lo que ha sucedido, para relacionar lo que pudo haber dicho o entendido, decía una propuesta dancística, con la conferencia de neurociencia, con la cátedra desde la literatura. Eso es lo que me parece que hoy sucede con los festivales, y me parece que la palabra clave también aquí es comunidad. Los festivales dicen mucho de quien los atestigua, no solamente de quien los programa, para bien y para mal. Y ha habido ejemplos aciagos de ello. No podemos olvidar Bayreuth, por ejemplo, que nace en 1876 como el proyecto de un hombre para el autoculto. Me refiero a Wagner, pero que después se vuelve una especie de cuartel general del nacionalsocialismo hitleriano y una suerte de emblema de eso. Ahí está el peor ejemplo de lo que puede hacerse con un festival. Y en cambio está el Festival de Salzburgo, que nace en 1920 para tratar de mostrarle al mundo, nace un poco después, nace después de la Segunda Guerra Mundial, no en 1920, nace antes y revive después de la Segunda Guerra Mundial, lo estoy diciendo mal, para tratar de mostrarle al mundo que lo germano puede ofrecer algo más que el desastre y el apocalipsis que ha causado en Europa. Esos son dos antípodas de lo que puede decir un festival, y hoy el Festival Cultura UNAM me parece que habla de la paz, de no a la violencia, de inclusividad, de equidad, por ejemplo. Comunidad, interdisciplina, son nociones que tú conoces muy bien, Didanwi. ¿Cómo ves, digamos tú, estas dos ideas que además, por supuesto, en festivales en general aquí en la universidad, se gesta cotidianamente la participación interdisciplinaria, no solo entre artistas, entre también instancias o las figuras, como las cátedras que aquí mismo se impulsan desde Cultura UNAM, para interactuar con las direcciones, los grupos artísticos, etcétera. O sea, ahí hay un diálogo muy nutrido al que tú has hecho referencia. Sí, Juan, pues mira, yo lo que pienso es que, claro, coincido, todas esas palabras, ¿no? Transdisciplina, a mí la palabra intermedialidad, por ejemplo, que es una palabra con la que yo he trabajado desde hace muchos años como investigadora, y que es curioso porque cuando llegó la pandemia de repente todo el mundo empezó a hablar en términos de intermedialidad como sinónimo además de mediación hacia las pantallas, por ejemplo, cuando en realidad intermedialidad quiere decir simplemente entre medios. Y un poco mi comentario va hacia allá porque creo que la noción de festival es profundamente intermedial, en el sentido, sobre todo no de medios como lenguajes de comunicación, sino medios como contextos humanos. Creo que un festival lo que hace es justamente intermediar relaciones, provocar espacios de encuentro en el sentido amplio de lo que quiere decir encuentro. Encuentro no nada más nos encontramos con aquello que nos encanta, un encuentro es también un choque, ¿no? Y creo que esos choques los necesitamos. O sea, creo que esos choques, encontrarte con un público diverso, ver al público formado para la sala Netzahualcóyotl. Yo tengo el recuerdo, esto no fue un festival, pero fue cuando me tocó hacer la curaduría del encuentro del Instituto Hemisférico del Performance y Política, y recuerdo ver convivir en este espacio universitario a la Pocha Nostra, que estaba haciendo aquí su despliegue gigante, y al mismo tiempo a una cola de niñas y niños con sus flautas, vestidos impecables, porque iba a hacer su concierto en la sala Netzahualcóyotl. Esos mundos que conviven en el espacio producen también reflexiones críticas que necesitamos, ¿no? Creo que justamente en la curaduría de un festival de alguna manera y en la producción, porque es enorme la cantidad de investigación que hay en el gestor que investiga, en la productora que investiga, etcétera. Creo que lo que sucede es que justamente en esa idea general del festival, es en ese entre pasillos, entre una obra y otra, entre las escaleras, entre el café y la decisión de a dónde ir a comer, donde ocurre una comunidad que se va forjando y que luego reverbera, ¿no? Totalmente. Y bueno, y hablando de medialidad, tú eres una experta en mediar en el ámbito de las disciplinas, en tus producciones de ópera, que son muy nutridas, han sido muchos. El Festival Impulso hace algunos años, hubo un año en que se llegó a hacer 9 óperas en los distintos festivales de Cultura UNAM, de la Coordinación de Difusión Cultural.
En esa expertise, Valeria, ¿cómo logras gestar el diálogo entre una puesta en escena, digamos, las ejecuciones del coro? Creo que en el ámbito de la ópera, produciendo ópera, es en donde más me parece se pone a prueba justamente estas habilidades del gestor cultural. Sí, gracias, Juan. Estas distintas pequeñas comunidades que confluyen, por ejemplo, en una ópera, tienen necesidades distintas, por ejemplo. Cuando hablamos de producción y de gestión, tienes que tomar en cuenta que las orquestas pues tienen un tipo de organización peculiar, las cuestiones escénicas, teatrales, ya de la mecánica teatral, de los espacios, tienen otras lógicas para trabajar, y las de los cantantes son otras también distintas. Así que de pronto, pues claro, juntas un equipo de creativos que pueden ser el iluminador, el coreógrafo, el director de escena, y tienen que adaptarse a los ritmos y a los periodos, por ejemplo, de los músicos. Y eso siempre genera puntos de encuentro que pueden ser interesantes y pueden ser a veces contradictorios. Y es un trabajo muy peculiar, ya llevarlo, digamos, a la escena y es un reto muy grande. Ese año pues tuvimos mucho trabajo, todos nosotros, en el sentido primero de encontrar esta lógica. Sí quiero decir que para la música es particularmente a veces complejo encontrar narrativas, porque la música es particularmente abstracta, ¿no? Así que encontrar narrativas, discursos para poder hacer curaduría no siempre resulta tan fácil. Ya Gerardo nos puso un par de ejemplos muy interesantes. En la música ocurre, por ejemplo, para nosotros en Dirección General de Música, el Festival de Piano puede ser un excelente ejemplo de cómo se busca algo muy abstracto como el repertorio de un instrumento en concreto para dar la vuelta a una serie de ejes temáticos, visibilizaciones, género, paz, distintos repertorios. Y en las cuestiones escénicas, pues eso sí puede ir desde el discurso, puedes hacerlo también de una forma muy abstracta, como por ejemplo repertorios, siglos, compositores, o puedes irte a cuestiones muy concretas como las de discurso temático, particularmente, por ejemplo, temas de violencia, que tú y yo hemos hablado mucho sobre cómo visibilizar en la ópera, porque bueno, en la ópera además en la ópera trágica, pues acaban muertas casi todas las mujeres, por ejemplo, ¿no? Cuando se pone uno a revisar de qué manera visibilizar temas en concreto, la ópera, por lo pronto, la más tradicional, la más clásica, nos meten algunos vericuetos discursivos que tenemos que empezar a romper y que estamos haciendo eso realmente. Totalmente. Bueno, pues creo que hay una tarea, digamos, y un reto también muy grande en el tránsito entre los clásicos y las reinterpretaciones, las reapropiaciones de esos cánones que normalmente se abordan en los festivales. Vamos a una pausa y continuamos en unos momentos más con esta conversación. Mi padre sigue con sus planes. ¡Rostro! ¡Rostrazo! Estamos de regreso en esta conversación en torno a los festivales, en este 7º programa especial sobre el Festival Cultura UNAM. Y Evoe, hablábamos de distintas maneras cómo se aborda el fomento o la concepción de una obra para presentarla en un festival. El factor del fomento a la creación artística en relación al público es un elemento fundamental en un festival. Hay autores y anécdotas muy conocidas, especialmente en la música, en el que algunos autores se han manifestado como que, bueno, pues el público es quizá un elemento que
abona o no a la acústica de un concierto. Shostakovich, Stockhausen, me parece, decía eso, en alguna pieza sobre monumental, digamos. Pero bueno, el público es un factor muy importante. Al momento de acometer la programación, ¿cómo concibes la idea de la relación con el público? Creo que una obra, una pieza dancística, una pieza escénica se completa en ese diálogo con ese público, ¿no? Es decir, es una experiencia que no tiene ningún sentido si no existe alguien que se comprometa con ese vínculo y que de alguna manera ponga adelante su propia experiencia como individuo, ¿no? Su propia historia de vida, su propia capacidad de asociación, de interpretación con respecto a lo que está experimentando en ese momento. Entonces, las obras no son cerradas, las obras de danza o las obras donde el cuerpo es la materia prima para la expresión o la que genera la estrategia de comunicación con alguien más. Al final de cuentas, en la danza es muy importante que se genere esa dinámica de relación en donde eso que el cuerpo está haciéndome sentir va a formar parte de mi propia experiencia y me lo llevaré por siempre. Y lo voy a seguir traduciendo y lo voy a seguir desmenuzando al paso de las horas, de los días e incluso de los años, ¿no? Y me transforma como persona el haberme comprometido en ese diálogo profundo con otro cuerpo expresivo. Eso es lo importante y eso genera público. O sea, esa experiencia contundente que te modifica en tu propia percepción del mundo cotidiano, del mundo real, en tu propia percepción de lo que tú mismo eres, eso es lo que genera públicos y también genera un pensamiento crítico hacia la propia danza, hacia la propia escena. Por eso es que alrededor de festivales se han generado históricamente públicos formados con un criterio, con una capacidad crítica. Interesantísimo. Y bueno, justamente hay una mediación entre el artista, la oferta, el público, y es pues, la crítica en un sentido. También tiene un papel importante, los medios incluso, ¿no? Tiene un papel importante en el espectro de un festival, Gerardo. Sí, es un tema espinoso, es un tema delicado. La crítica es un factor necesario, incómodo por naturaleza, por definición, por necesidad. Pero sin entrar en detalles puntuales del panorama crítico, de la crítica en nuestro país, creo que al final de cuentas, y no es salirme por la tangente, el espacio en el que se presenta un espectáculo está lleno de críticos. Cada uno de esos espectadores es un crítico. En la historia de la ópera, el público definió el género, el público fue definiendo qué pasaba con la ópera, cómo cambiaba la ópera. La ópera barroca nace porque el público la pide, la ópera bufa nace porque el público la pide. Y en ese sentido me parece que el programador, los curadores de un festival tienen que entender, o tenemos que entender, que el espectáculo no es nada más lo que está en el escenario, el espectáculo es todo lo que está en ese espacio, incluyendo al público. El público es parte del espectáculo y es también un factor que está siendo visto por los ejecutantes, por los programadores. En ese sentido, me parece que debe haber este diálogo permanente y esta apertura, espacios como el aula del espectador, espacios donde se invite no solamente a preparar al público, sino a aceptar esa retroalimentación que muchas veces a lo largo de la historia ha sido violentísima. Yo soy un ferviente defensor del abucheo, por ejemplo. A mí me parece que si alguien acepta y se regodea del aplauso y de la ovación y de los bravos en una función, tiene que estar igualmente abierto al abucheo. Hay que reivindicarlo, hay que entenderlo, pero hay que educar el abucheo también. En ese sentido, el festival es este conducto, este cauce de ida y vuelta. Y hoy, Didangui, me parece que la interacción del público es inmediata, o sea, hay un diálogo en tiempo real.
prácticamente, ¿no? En el momento en que pues alguien desde un dispositivo puede opinar en el momento mismo de la ejecución, por más que se recomiende no tener activos teléfonos celulares en los espectáculos. Creo que es un factor muy, muy importante. Ha cambiado esa relación. El público, el posicionamiento del público respecto al fenómeno artístico es distinto hoy. Sí, bueno, para mí ese es uno de los temas que más me apasionan. Creo que ha habido giros en esos filtros sensoriales, justamente, ¿no? De los que hablaba hace un ratito, porque en realidad en ese convivio, en ese acontecimiento, lo que están ocurriendo es que sí me parece que después de la pandemia hubo un cambio social respecto a los públicos. A mí me parece fascinante y al contrario quizá de muchas personas, pienso que es muy interesante lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los dispositivos electrónicos. Creo que estamos teniendo procesos de mediación de la experiencia. A mí me dedico mucho a observar públicos y sobre todo a escuchar públicos. Tengo una gran cantidad de grabaciones desde que terminó la pandemia. Ahora, no sé, habré juntado alrededor de unas quizá 80 de diferentes festivales y diferentes convivios, y en todos el rumor del público suena más. O sea, a mí me parece muy interesante que es como si hubiéramos pasado de las pantallas a tener ahora un rumor vivo en el público, con una necesidad un poco de decir estoy aquí. Se tose más, se abuchea más, se habla más, y esto de pronto produce una suerte de incomodidad desde la sacralización un poco del escenario, pero creo que estamos recuperando lo que el convivio hace. Ahí no podemos bajarle el volumen al espectador, no podemos hacer que el de al lado nos sude, venimos a encontrarnos, ¿no? Entonces creo que ya el salto de ahí al espectador crítico, la espectadora crítica, implica una zona de respectación, una zona crítica, que es otra cosa, ¿no? Que ahí estaremos hablando no de esta inmediatez, de lo que se opina y se siente en el instante, sino de algo que produce también un proceso de reflexión, de sedimentación, que implica justo otro tipo de espacios y de procesos reflexivos. Y en el caso, por ejemplo, de la música, ahí la interacción, digamos, en los formatos quizá más tradicionales, no se da de esa manera tan viva, Valeria. Sin embargo, es fundamental. Aquí hay públicos previos a la pandemia, post pandemia, en el caso, por ejemplo, de la oferta orquestal, creo que es un fenómeno particular, ¿no? Distinto. Sí, creo que hay sectores del público que rechazan de alguna manera todo este tema de los dispositivos. Ni siquiera se acostumbran a ver de pronto el programa de mano en los dispositivos y quieren mantener este tipo de tradición de un extremo silencio en los conciertos. Sin embargo, sí tenemos mucha retroalimentación del público, simplemente porque aparezca o no aparezca el público, eso a nosotros ya nos da señales. Es decir, tenemos una numeralia continua de la asistencia a los conciertos. La gente está viniendo muy entusiasta de volverse a encontrar físicamente y también es verdad que nos dan sus opiniones a través de las redes sociales. Por ejemplo, las redes sociales tienen ahora un juego muy, muy activo porque cuando nosotros presentamos, por ejemplo, una temporada, un programa, la gente tiene posibilidades de opinar directamente sobre las obras, sobre los artistas invitados, etcétera. Y eso nos da digamos, un sistema ya muy cercano que antes no existía. Nos ofrece la posibilidad de saber exactamente, es una medición muy precisa de qué está sintiendo la gente y sin duda hay que escucharla, ¿no? Porque puede uno estar de acuerdo o no, pero son cosas que se tienen que poner sobre la mesa, opiniones, reacciones, nuevas modalidades de escuchar, de entender. Por ejemplo, hemos perdido afluencia en los conciertos vía streaming, ¿no? Cuando estábamos teniendo cientos de personas en el momento, ahora no estamos teniendo esa misma afluencia. La vamos recuperando con el paso de las semanas, pero en vivo, como tal, el fenómeno en vivo, la gente prefiere nuevamente asistir a las salas de concierto. Claro, una elección sí, muy, muy notable, digamos. Incluso en los festivales es algo, me parece también constante. Pero bueno, vamos a una pausa, volvemos al segmento final de este programa.
Bienvenidos a este último segmento de nuestro programa, séptimo programa especial en torno a las actividades del Festival Cultura UNAM, y ahora hablando de festivales en general y bueno, lo que hay en distintos sentidos en los festivales. Y bueno, pues hemos dicho que los festivales son una suerte de estado de excepción en donde podemos tomarnos, digamos, la licencia de reflexionar sobre la condición humana a través de la obra, el diálogo con el público. Hay distintos formatos en los que presentamos esa parte ulterior del trabajo de programación. Pero vaya, pues en la universidad hay este privilegio, digamos, de poder interactuar con distintos agentes que están en otras áreas del conocimiento y que enriquecen, por supuesto, enriquecen la oportunidad de la oferta artística en un festival. ¿Hacia dónde pueden ir los festivales con estas premisas, digamos, en donde pues hay una distinta capacidad de interacción para mejorar las propuestas? Hay muchos formatos, etcétera, pero creo que hoy lo vivimos con cierto privilegio, pero ¿qué podemos esperar en el futuro próximo? Yo creo que los festivales en el ámbito universitario cada vez se consolidan más como espacios en donde se gesta el pensamiento crítico actualizado sobre la producción artística o sobre la producción humanística, ¿no? Científica. Y eso es muy importante. Y creo que los festivales también están dando un espacio muy importante, justo en todas las áreas, a establecer foros de discusión, más allá de las funciones artísticas que podamos tener en los distintos escenarios del Centro Cultural Universitario. A la par se dan foros de discusión, a veces son en formato de coloquio, de mesa redonda, en fin, en donde podemos también profundizar desde un lugar más específico, no solo las obras, sobre las obras que se están presentando, sino sobre las dinámicas de producción actual, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Cómo se produce hoy en día, cuál es el pensamiento, dónde está ahora, las inquietudes, los temas que hacen que los coreógrafos, las coreógrafas generen este discurso corporal. ¿Desde dónde están esos digamos, propulsores que están abriendo, digamos, la escena actualmente, que son muy distintos a los que teníamos hace 10 años o 20, ¿no? Y eso es lo que ocurre dentro de los festivales en Cultura UNAM. Gerardo, ¿qué consideras que podemos esperar en el futuro Me atrevo cercano? a decir que no es una opinión, me atrevo a decir que es un dato. La tecnología, la irrupción tremenda de la tecnología, como nunca la habíamos imaginado en un festival. Me imagino que la inteligencia artificial va a jugar un papel que no nos imaginamos, para bien, para menos bien. Ahora se podrá comisionar un libreto operístico a la inteligencia artificial sobre el tema que queramos en el tiempo que necesitemos. Me parece que ese es un elemento, insisto, no sé hacia dónde. Me parece que ahora el público que va a un espectáculo no necesita un programa de mano, le puede pedir a la inteligencia artificial: platícame un poco sobre la ópera que voy a ver, platícame sobre el concierto que voy a ver, pero dímelo desde esto o esto o esto o esto, que es lo que me interesa, un poco a la carta. Y me parece también que la tecnología podrá influir a través de los dispositivos. Esta idea que todavía existe un poco del programa de mano, que me parece un anacronismo absolutamente rebasado, podrá verse desplazado esta noción por la idea de que ahora exista, yo no soy un experto en tecnología, pero me puedo imaginar que habrá una suerte de espacio virtual en el que uno no solo tendrá la programación del Festival Cultura UNAM a su disposición tecleando www algo, sino que entrará ahí y podrá ser un nodo que te lleve a muchos otros lugares, y uno de esos elementos, solo uno probablemente, será la experiencia en vivo. Y eso no me parece que vaya en detrimento de la experiencia, sino en beneficio del espectador. Creo que a través de la tecnología los festivales tendrán también una serie de escenarios virtuales que no estamos imaginando.
En ese mismo sentido, quizá, de Danwy, en esta hipertecnologización de muchas actividades y propuestas artísticas que ya vemos hoy, también a veces nos remiten al sentido crítico sobre esa hipertecnologización, si se me permite el término. ¿Tú vislumbras un equilibrio entre ese sentido crítico y producciones, no sé si fastuosas, pero al menos muy sorprendentes desde la perspectiva tecnológica? Yo creo que equilibrio no, porque a los seres humanos el equilibrio no se nos da, ¿no? Creo que estamos viviendo tiempos profundamente desequilibrados. La prueba es que estemos acá hablando todavía del futuro de los festivales, mientras de pronto uno siente el colapso del mundo. Y creo que los festivales son de alguna manera también entonces una especie de promesa, de acto de fe, de que vamos a continuar en la fiesta reuniéndonos, pensando, criticando, generando espacios de encuentro. En ese sentido creo que es muy curioso cómo la relación tecnología versus vida humana, que siempre digamos es uno de los tópicos, es un pathos humano, ¿qué hacemos para no habitarlo desde esta profunda terror como de una ama de casa de los años 20 frente a una licuadora, ¿no? Sintiendo que va a ser suplantada? Creo que no estamos ya en esos terrores, pero sí estamos todavía en lugares que no han logrado ser capaces de encontrar también todo lo que da. Cada medio da y quita cosas. Creo que una de las cosas afortunadísimas de pensar la inteligencia artificial, de pensar, es una suerte de emancipación también, de la posibilidad de reagenciar, de volver a tomar voz, de los públicos, por ejemplo, de espacios de diálogo, de espacios, digamos, que generen, así como hay aplicaciones para encontrarse con gente, hacer match, creo que hay posibilidad también de que sean más bien una suerte de dispositivos que ayuden a generar encuentros, no a anularlos, a encontrar espacios también para reflexionar, a problematizar más allá de la zona de experiencia convivial. Creo también que para que esto suceda hace falta que en los festivales del futuro, si los imagino así, uno de los espacios fundantes sea también dentro de la curaduría el espacio de diálogo entre espectadoras y espectadores. Creo que siempre se asume que va a ocurrir, pero no se genera desde un punto de vista curatorial los espacios para que acontezca, y no mediados por una persona que llegue a ponerlos a conversar, sino producidos desde otros lugares. Y ahí creo que la tecnología puede tener un rol muy interesante también. Valeria, parece que el futuro, digamos, también es incierto, claramente. ¿Tú cómo visualizas en el ámbito justamente de la programación y de los festivales? ¿Qué esperarías tú que pueda ocurrir en los próximos años? Bueno, lo primero que querría decir es que este festival, como ninguna de nuestras actividades en Cultura UNAM, existe en el vacío. Existimos como parte del proyecto educativo probablemente más grande y más importante del país, y esa comunicación también, que es previa a la comunicación con el público, la tenemos constantemente, y es un termómetro también de cómo está operando el país, de las necesidades de creación de identidad nacional, de identidad de los nuevos géneros, de los jóvenes. Pero sí quisiera hacer énfasis en que si no tenemos al público joven, entonces sí no va a haber un futuro. Es decir, tenemos que atraer al público joven. Eso significa, tenemos que entrar en sus necesidades, en sus ideas de identificación, y eso puede tener distintos caminos. Y por otro lado, mantener esas raíces con lo tradicional, que también es lo que nos funda. Por ejemplo, hablando de una orquesta sinfónica y demás, sería inevitable, ¿verdad?, pues mantenernos siempre con ese pie unido a la tradición, pero creo que estamos y necesitamos mucha más cercanía con el mundo estudiantil, por lo pronto el de la Universidad Nacional, que pues, tenemos más de 350,000 estudiantes activos cada año, y sobre todo darle a la gente ahora, a la misma gente que nos está viendo incluso ahora, este diálogo, esta conversación no es para nosotros o entre nosotros nada más, es una conversación para despertar también en ustedes, en la gente que escucha, que nos mira, pues
esta idea de responsabilidad también sobre ser parte de lo que estamos haciendo y sentirse parte y hacerse notar de alguna manera. Pues bueno, tenemos un minuto, digamos, para una intervención final en este diálogo. Ya hemos hablado de distintas facetas y aristas que sucumben en un festival. Sin embargo, bueno, no sé si quieran, digo, además de agradecer, por supuesto, su presencia, creo que esto es un diálogo muy agradable y da para muchos temas más. Sin embargo, bueno, me gustaría escuchar, no sé, alguna opinión final en torno a este tema que hemos estado tejiendo, abordando a lo largo de todo el programa. Evoe. Yo me quedo con la noción de que los festivales propician la movilización de nuestras seguridades, de nuestras certezas. Los festivales propician la comunicación y la sorpresa, la necesidad de resolver, desde la parte logística hasta la parte del pensamiento artístico, ¿no? ¿Cómo resuelvo esta idea? ¿Cómo resuelvo esta confrontación con un público nuevo que no conozco, ¿no? Alrededor de una pieza específica, como el ballroom que tuvimos hace poco aquí? Eso es lo más importante. A mí me parece que es vivificante estar alrededor de un festival que te mueve en primer lugar, para que tú también muevas con tu hacer, desde, en este caso, Danza UNAM, a un público, a una comunidad de jóvenes, a una comunidad universitaria y extrauniversitaria. Claro. Yo me quedé mucho con la noción, me encantó, de que es un acto de fe el festival. Es un acto de fe. Nunca lo había pensado, pero creo que una de las partes más atractivas de un festival es saber que va a haber otra. Es saber que hay una siguiente edición del festival y se vuelve, más allá de que pueda sonar cursi, se vuelve, no sé si es un acto de fe, es un acto de optimismo, un acto de, en momentos tan poco afortunados como los que atraviesan nuestra especie, de entender que lo podemos hacer de otra manera y de entender, sobre todo, que el público es esencial, que el verdadero y único protagonista de eso que llamamos festival ha sido y será siempre el público. No es para él, es él. Didan-Huy. Pues bueno, yo agradezco sobre todo la invitación. Ha sido muy rico escucharles. Creo que también pienso en festival y pienso en posibilidades de reunirnos a conversar, ¿no? Pienso en que espero que las siguientes generaciones, desde ese acto de fe o de promesa de lanzar hacia el siguiente y el siguiente y el siguiente, no tengan que pedir permiso para faltar a clase en la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo tengo el privilegio de ser profesora, que nadie tenga que pedir permiso para reunirse, para disfrutar la cultura y la fiesta, que todo el mundo tengamos derecho realmente a poderlo vivir. Creo que pensar en futuro es también pensar en cuáles son las maneras en las que esto se vuelve accesible para todo el mundo. Y no hablo de multitudes, hablo de posibilidades. No solo de democratizar, sino también de pensar en términos de todas esas estructuras de nuestra sociedad que en estos momentos han ido cambiando, colapsando también. Ojalá los festivales del futuro lo que traigan es una diversidad universal, rica, ¿no? Gozosa. Gracias. Valeria. Maestro, pues yo me gustaría solamente decir, las artes escénicas, la belleza que tienen es que ocurren en vivo, ocurren en un presente y que se está moviendo y por lo tanto está influenciado por muchas cosas, pero que el festival, el próximo festival, pues ya lo estamos pensando, ya lo estamos planeando y que eso también es importante de empezar a hacer estos tejidos que empiezan ahora que estamos terminando el festival y que son la semilla del próximo festival. Bueno, pues no me queda más que agradecer su presencia, su tiempo, sus conceptos. Muchísimas gracias por estar en este último programa de la serie en torno a las actividades del Festival Cultura UNAM. Nuevamente, y reitero la invitación para futuras ocasiones, poder seguir reflexionando sobre este quehacer de la gestoría cultural, la programación, y también a ustedes, amigos, pues les agradecemos mucho el favor de su atención y estamos concluyendo ya el festival. Nos queda un fin de semana más. Los invitamos, justamente como hacías alusión, Gerardo, a consultar la página de internet. 3 días más de festival a disposición de nuestra audiencia.
Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. We have put her living in the tomb. But, I tell you, she's done serving for Me viste de señorita y me lleva a la corte de Jorge V. Mi padre consigue que emitan una orden de arresto. La obra de ese alemán es pornografía.